Dispuestos a extinguir hasta el último recuerdo de sus enemigos, los abasidas pasaron por las armas a todos los miembros de la dinastía omeya. A todos no, algunos se salvó. Por ejemplo, el joven príncipe Abderramán logró escapar y esconderse en Ceuta. Allí le contaron que en Elvira, Granada, había partidarios de los omeya, partidarios dispuestos a seguirle. Eran musulmanes, mozárabes y cristianos, hartos del salvaje caos impuesto por la guerra entre bereberes, árabes, sirios y demás. Ya sabemos que Abderramán se convertiría en Abderramán I y que se proclamaría emir independiente aquí en la península. Es decir, no se proclama califa, sino que reconoce la autoridad religiosa del califa de Damasco, pero sí proclama la independencia política y administrativa del Emirato de Córdoba. Él es emir. La situación interna del Emirato no le permitió, era un caos, no le permitió dirigir las habituales aceifas, esto es, las razias musulmanas contra los territorios cristianos del norte. Su reinado de 32 años transcurrió entre feroces luchas internas. Más de 30 años intentando mantener a raya a sus rivales musulmanes. A los líderes del partido abasida de Al-Ándalus, recordemos que entonces era la dinastía reinante en Damasco, tras haber pasado a cuchillo a los omeya, pues bien, a estos líderes del partido abasida, Abderramán les cortó las cabezas, las envolvió en sal y en alcanfor y las mandó al califa, que ya había trasladado por aquella época la capital a Bagdad. Los abasidas habían acusado a los omeya de no islamizar suficientemente los territorios conquistados, así que Abderramán I se propuso demostrar de que él era perfectamente capaz de islamizar a fondo. Este es el momento, por cierto, en que se levanta la mezquita de Córdoba sobre una vieja basílica hispanogoda. Asimismo, creó un aparato judicial propio para aplicar la ley islámica, la Sharia, y estableció un consejo coránico. Privilegió a los musulmanes de origen y a los muladíes, recordemos, cristianos conversos al Islam, y en cuanto a los mozárabes, los que querían seguir siendo cristianos, les hizo pagar un impuesto extraordinario. Hay que insistir, por tanto, en que la situación social del mozárabe era de abierta discriminación. Eran súbditos de segunda, por así decirlo, condenados a practicar su religión solo en el ámbito privado y excluidos de la vida pública. Nunca hubo una pacífica convivencia de religiones en Al-Ándalus. Eso es una construcción imaginaria de los tiempos modernos. El estatuto de Dimníes, los protegidos, dispensado tanto a los cristianos como a los judíos, implicaba la sumisión completa a cambio de conservar la vida. Los Dimníes tenían que pagar un doble impuesto. Uno era de carácter personal, el llamado jizya, y otro llamado haraj, por la tierra que cultivaban. Recordemos que los musulmanes y los conversos al Islam estaban exentos de pagar impuestos. Además de la explotación económica, los dimníes tenían que soportar el acoso de los alfaquíes. ¿Y quiénes eran los alfaquíes? Pues eran los doctores de la ley coránica, en los que el emirato había depositado la tarea de islamizar el país. Este es un proceso que se vive en todo el mundo musulmán a la vez. La doctrina islámica se hace más rigorista, tratando de ordenar unos conjuntos políticos muy diversos. No puede extrañar que al cabo de poco tiempo empezara a producirse una continua huida de los mozárabes hacia las tierras cristianas del norte peninsular, que los acogía con los brazos abiertos porque ellos iban a contribuir decisivamente al proceso de repoblación. Vale la pena mencionar algunas de las insurrecciones más importantes de los mozárabes contra los amos musulmanes. En ocasiones, los mozárabes cristianos eran respaldados por la aristocracia muladí. Recordemos que estos eran cristianos convertidos al Islam. Pues bien, en Toledo, por ejemplo, se aplastará el levantamiento asesinando a 400 miembros de la élite local, ya fueran mozárabes o muladíes. Le seguirán Zaragoza, Huesca y Mérida. En el año 818 se produce la revuelta del arrabal de Córdoba, que el emir sofoca a sangre y fuego, crucificando a 300 vecinos de entre los más notables y deportando, atención, a 20.000 familias. También en Córdoba tiene lugar el episodio de los mártires de Córdoba, cristianos hartos de la opresión musulmana que deciden entregarse voluntariamente al martirio desafiando la ley islámica. El esplendor omeya empieza realmente con Abderramán III, que se proclama, ahora ya sí, se proclama califa de Córdoba en el año 929, ahora ya sí, aunando entonces el poder político y religioso. Su hijo, Alaquén II, fundó una biblioteca con más de 400.000 volúmenes que abarcaban todas las ramas del saber, pero con él acabó el sueño del esplendor cultural omeya, porque lo que vendría después sería el terror de Almanzor. Almanzor, que no era ni un rey ni un guerrero, sino un funcionario muy astuto, se ganó la protección de la viuda del califa y el apoyo de los alfaquíes, ya sabéis, los vigilantes de las doctrinas del Corán. Para ganarse el favor de estos últimos, Almanzor pues no dudó en quemar la biblioteca del difunto Alaquén, como forma de demostrar su piedad religiosa. Reclutó además un inmenso ejército, compuesto en su mayor parte por decenas de miles de bereberes traídos del norte de África, y para dotarse de legitimidad política y religiosa, declaró la yihad. El gran inconveniente del poder de Almanzor era que en realidad solo descansaba sobre el propio Almanzor. No creó instituciones que le sobrevivieran, ni un proyecto político específico, de manera que cuando murió, en el año 1002, todo se vino abajo. Todos conspiraban contra todos. Uno de los hijos de Almanzor, conocido en las crónicas cristianas como Sanchuelo, acabó decapitado y arrastrado su cadáver por las calles de Córdoba.
fue solo uno de los miles de muertos que siguieron. Los árabes se levantaron contra los bereberes, matando a miles de ellos y vendiendo a sus mujeres como esclavas. Los bereberes supervivientes proclamaron a su propio califa y marcharon en guerra. Los eslavos también se organizaron, en fin, un caos. Empezó la fitna, que es como se llama en el mundo musulmán a las guerras civiles en el interior de la comunidad de los creyentes. 22 años de guerra civil, 22, donde los reyes cristianos se convirtieron en algunos casos en árbitros de la convulsa vida política andalusí. Así fue como 3 siglos después de la batalla de Guadalete desapareció el califato de Córdoba, dando paso a los primeros reinos de taifas. ¿Y qué vino después? Pues vino la invasión almorávide. Los almorávides eran originalmente una secta de carácter fundamentalista que había nacido al sur del actual Marruecos. Su doctrina proponía, entre otras cosas, una visión rigorista del Islam y la exención de otros impuestos que no fueran estrictamente la limosna islámica que prescribe el Corán. Los reinos de taifas vieron la oportunidad de aliarse con los almorávides frente al creciente poder cristiano, así que el rey de la taifa de Sevilla les llama, les ofrece oro y la ciudad de Algeciras a cambio de ayuda militar. El problema es que el caudillo de los almorávides aprovechó la situación para hacerse el mismo con el poder. Acusó a los reyes de taifas de impiedad y se apoderó de sus ricos reinos. A la altura del año 1094, todo el mundo andalusí formaba ya parte del imperio almorávide. Volvían a mandar los alfaquíes, los vigilantes de la moral islámica, pero se acabó la promesa de eliminar los impuestos, porque había que mantener un territorio extensísimo. El imperio almorávide se extendía desde la actual Mauritania, ojo, la actual Mauritania, hasta el centro de la península ibérica. El imperio almorávide aguantó medio siglo, a costa de sufrir continuas insurrecciones de la población, harta de la insoportable presión fiscal. Y aguantó hasta que llegó una nueva ola fundamentalista, de mano, en esta ocasión, de los almohades. La doctrina de estos era la siguiente: condena radical de cualquier interpretación personal de la fe, acatamiento sin fisuras de la tradición y de los principios validados por los intérpretes del Islam, persecución de la heterodoxia y prohibición de toda muestra de relajación en las costumbres. Así que ya tenemos montada de nuevo la fitna, la lucha entre musulmanes. En esta ocasión, una fitna entre almorávides y almohades, lo que da lugar a miles de muertos en el Magreb. Finalmente, los almohades se hacen con todo el norte de África. En la península, las oligarquías moras se sublevan y terminan apareciendo los segundos reinos de taifas, otro periodo de absoluto caos. Cuando los líderes almohades llegan a Córdoba, por ejemplo, para trasladar allí su capital, pues van a descubrir que en la ciudad solo quedan 82 habitantes, solo quedan 82 habitantes. El miedo entre la población era tan intenso que la mayoría de la gente había huido al campo. La consolidación del poder almohade desató sobre el Al-Ándalus una nueva ola de fundamentalismo. Averroes, musulmán, cadí de Sevilla, filósofo y médico, ve cómo es expulsado de Córdoba y cómo son condenados sus escritos. Termina confinado en casa de su amigo Maimónides, judío, filósofo y médico, igualmente obligado a refugiarse en Almería. Maimónides, forzado a convertirse al Islam, tendrá que huir a Fez, pero el acoso de los almohades le llevará a refugiarse en Egipto. A partir del año 1173, el califa almohade lanzó un poderoso ataque contra las posiciones leonesas. Cayeron Alcántara y Cáceres, y todos los territorios del sur del Tajo fueron violentamente saqueados. Los cristianos entendieron que las fronteras volvían a estar amenazadas, porque la acometida almohade era una yihad. En estas condiciones es como aparece la figura de Muhammad an-Nasir, quien había jurado llegar hasta Roma y que su caballo abrevaría en el Tíber. Alfonso VIII de Castilla y el obispo de Toledo piden al Papa que declare la cruzada. Todos los reinos españoles están ahí, pero los cruzados venidos del resto de Europa hace ya semanas que se fueron ante la dureza de la campaña. Pese a su inferioridad numérica, las huestes cristianas de los reinos españoles vencieron en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa. Era el año 1212. Todo el imperio almohade se vino abajo, y para los reinos cristianos se abría la oportunidad de desparramarse por todo el sur. Lo que vino después habremos de contarlo en otro capítulo. A modo de conclusión y cierre, podemos decir que la población musulmana, a medida que los reinos cristianos iban recuperando territorio, pues una de tres: o se iba convirtiendo al cristianismo, o se pasaba al reino nazarí de Granada, o bien seguía profesando su fe, pero bajo la autoridad política de los reinos cristianos. A estos se les llamó mudéjares, y llegaron a conformar aproximadamente el 10% de la población, tanto en Aragón como en Castilla. Además estaban las comunidades judías, que debieron ser numerosas a juzgar por el número de aljamas o juderías presentes en nuestras ciudades. Aparte de los judíos que ya existían en España desde época romana, muchos judíos expulsados de Inglaterra y de Francia en los siglos XIII y XIV se habían refugiado en España. Previamente, el fundamentalismo musulmán de almorávides y almohades había provocado un fuerte éxodo de judíos andalusíes hacia León, Castilla y Aragón. Hay que recordar en este punto que los judíos son expulsados de la corona de Castilla muy tardíamente, en el año 1492, es decir, siglos después de su expulsión de otros territorios europeos. En fin, que el tópico de la España de las tres culturas es una construcción muy posterior y es sobre todo eso, un tópico, un mito. Lo cierto es que esto de considerar al Islam como algo políticamente inofensivo ya lo hacían gentes como Tocqueville, Hegel, Marx o Engels.
Frente a este panfilismo, hay que afirmar que no es islamofobia subrayar la deriva en las últimas décadas de los regímenes islámicos hacia la ortodoxia fundamentalista. Nuestra crítica es una crítica en sentido político, fundamentalmente. Tampoco es islamofobia denunciar la imprudencia de permitir la construcción de mezquitas en Europa, el iconoclasmo talibán afgano destruyendo las estatuas de Buda en Bamiyan, los miles de sarracenos que esperan gozosos el momento de inmolarse por su causa, el silenciamiento generalizado ante la conversión de Santa Sofía de Constantinopla en mezquita, la deriva de Turquía hacia el lado islámico, la reivindicación de los grupos autotitulados progresistas del mito de la convivencia pacífica en la Córdoba musulmana, los planes piloto para incluir las clases de religión islámica en territorio español, etc. Habrá que recordar que ya en 1928 el egipcio Hassan al-Banna fundó los Hermanos Musulmanes, una organización cuyo objetivo era relanzar la yihad para restaurar el califato y formar nuevos estados sobre fuentes de riqueza tan estimables como el petróleo. Estas sociedades, si bien formalmente son sociedades políticas modernas, están anegadas de moral y de derecho islamizados y constituyen a día de hoy una amenaza formal para quienes somos considerados, desde sus coordenadas, pues somos considerados infieles. Es que eso es una realidad objetiva. Tampoco es islamofobia denunciar que desde el punto de vista político, la inyección descontrolada de inmigración procedente de países como Marruecos o Argelia es una práctica política tremendamente imprudente, que está dando lugar en Europa a una serie de contradicciones objetivas que generan conflictos gravísimos, ya que existen guetos de inmigrantes musulmanes que viven bajo marcos políticos, morales y culturales determinados por la Sharia, una ley ajena y contraria al ordenamiento jurídico español y de todos los países europeos. Basta echar un vistazo a la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam, que poca gente conoce. Bien, tampoco es islamofobia decir que, partiendo de las doctrinas de la yihad, grupos islámicos de nuestros días justifican que los territorios que antaño fueron maometanos, como Al-Ándalus, son susceptibles de ser recuperados para los fieles, convirtiendo a los infieles, es decir, a nosotros los españoles, pues convirtiéndonos a la fe coránica, coranizándonos, vamos. Ya dejó dicho Osama Bin Laden, el 7 de octubre de 2001, que el mundo tiene que saber que no vamos a permitir que se vuelva a repetir con Palestina la tragedia de Al-Ándalus, cerramos comillas. Y es que mientras el pueblo se entretiene con cosas como el cambio climático y los fascistas, se sigue desarrollando la política real, esa en la que la integridad territorial de España sigue amenazada por el rearme de Marruecos y por el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Recordemos también las recientes advertencias que publicaba un informe de Defensa Nacional. Una parte de la mentalidad y cultura estratégica marroquí sostiene una agenda de expansión territorial acorde con el viejo concepto del Gran Marruecos, tal y como ha expresado recientemente el primer ministro marroquí. Una vez controlen plenamente el Sáhara Occidental, deberían entrar en las agendas las plazas de Ceuta y Melilla, cerramos comillas. Así que menos leyenda rosa sobre Al-Ándalus y más razón de Estado, señorías del gobierno de España superprogresista. Y hasta aquí la entrega de esta semana. Les recuerdo que estamos ya a punto de inaugurar los cuartos encuentros forjados que darán inicio el próximo jueves, día 1 de febrero, precisamente con una lección inaugural en el aula magna de la clerecía de la Universidad Pontificia de aquí de Salamanca. Presente, pasado y futuro de la Escuela de Salamanca. Al día siguiente tenemos, por la mañana, mientras llegan todos los ponentes y todos los participantes del resto de España, pues tenemos visita guiada por algunas zonas monumentales de Salamanca. Y luego ya sí, el viernes, a partir de las 5 de la tarde, empieza el congreso en sí. 14 lecciones a lo largo de todo el fin de semana en un espacio maravilloso, con su claustro, sus jardines, su parking gratuito, su comida conventual, sus habitaciones. Bueno, una maravilla. Anímense, que todavía quedan algunas plazas. Es verdad que ya pocas habitaciones, pero bueno, anímense, que todavía tenemos algo de tiempo. Agradezco, como siempre, su apoyo y su generosidad a todos los seguidores, a todos los mecenas del canal. Gracias por estar ahí. Una vez más, recordad que este proyecto se sostiene exclusivamente gracias a vuestra ayuda. No hay participación de ninguna entidad, ni pública ni privada. Aquí abajo, en YouTube, por ejemplo, tenéis el botón gracias y el botón miembros por si queréis apoyar económicamente al canal de Fortunata y Jacinta. Nos vemos la semana que viene y recuerda, como siempre, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!